Agradecemos a los medios de comunicación con los buenos días y a la ciudadanía en general su presencia y participación en este Facebook Live. Hoy los convocamos para dar a conocer la campaña Dona tu voz, dona tus oídos. Actividad prevista para la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto. Una campaña en la que queremos que todos los colombianos donen su voz por las víctimas. Posterior a la presentación, abrimos la ronda de preguntas que se realizará a través del chat del Facebook Live. Pueden escribir el nombre del medio de comunicación, su nombre y la pregunta, y por supuesto a quién va dirigida y los invitados que nos acompañarán esta mañana. Cada año, desde el 9 de abril del año 2011, se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Este año, la conmemoración está enmarcada en la campaña Dona tu voz, dona tus oídos. En el marco de esta fecha se realizan actividades en todo el territorio nacional con el objeto de recordar y honrar a quienes sufrieron los horrores del conflicto armado y de escuchar sus historias, pero sobre todo comprometernos a no permitir que esta tragedia se vuelva a repetir. Para presentar Dona tu voz, dona tus oídos y para hablar de la importancia de conocer los hechos y trabajar en la memoria histórica de nuestro país, tenemos como invitados al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Directores, buenos días. Director Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, Freddy. Un saludo muy especial a todas las víctimas que nos acompañan, a los medios de comunicación y a nuestros tres invitados, digamos dos invitados especiales, el profesor Rubén Darío Acevedo, del Centro de Memoria Histórica, y al doctor Andrés Castro, de la Unidad de Restitución de Tierras, aliados importantes en la ejecución de la Ley 1448 y los decretos ley, y por eso hoy están aquí y hacen parte de esta campaña Dona tu voz, dona tus oídos. Sí, señor, y queremos saludar al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro. Muy buenos días. Muy buenos días, Freddy. Un saludo especial para mis colegas Ramón Rodríguez, de la Unidad para las Víctimas, lo mismo que al profesor Rubén Darío Acevedo, del Centro Nacional de Memoria Histórica. En efecto, estamos hoy conmemorando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas, que es el próximo 9 de abril. Haciendo el lanzamiento de esta campaña Dona tu voz, dona tus oídos, que me parece que entra en el corazón de las víctimas, de ese reconocimiento que necesitan aquellas personas que padecieron de estos flagelos, en el caso específico de restitución de tierras, quienes fueron despojados o que se vieron obligados a abandonar de manera forzosa sus predios. De alguna manera, estas tres entidades que hacen parte de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues van a comprometerse con esta ciudadanía para repararlas de manera integral. Muchas gracias, director. Quiero saludar también al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Director, muy buenos días. Muy buenos días, Freddy. Aprovecho también para saludar al doctor Ramón Rodríguez, al doctor Andrés Castro, que están hoy acompañándonos en esta conmemoración, y un saludo a todos los medios que están cubriendo el evento y por supuesto a todas las víctimas del conflicto armado que a lo largo y ancho del país han prestado su concurso para esta hermosa campaña de paz con legalidad que impulsa el gobierno nacional y que consiste en donar tu voz, donar tus oídos para que escuchemos algunas de las voces de las víctimas con sus historias, con sus tragedias, pero también con las historias de su reparación, de su sanación, de cómo han logrado salir adelante. Entonces, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, director. Muchas gracias a los tres directores, Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y Centro Nacional de Memoria Histórica. Como preámbulo, queremos presentarles el video oficial de la campaña Dona tu voz, dona tus oídos. Desde hoy, en el poste, en el piso, en la banca, en el parque, en la plaza, en el andén, en una esquina,
en la puerta, en el ascensor, en un edificio, en un árbol, en un plato, en la mesa, en un asiento y en todas partes. Te vas a encontrar con historias que no podemos olvidar. Hay más de 8 millones. Cuando veas una, no la dejes pasar. Léela y envíala. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca debieron ser vulnerados. Conoce más en www.unidadvictimas.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, poco a poco vamos conociendo más sobre esta campaña. Ese es el video oficial. ¿Es así, director Ramón? Sí, Freddy, gracias al esfuerzo que se ha realizado de forma interinstitucional, podemos decir que esta campaña tiene dos fases. La primera, que es Dona tu Voz, que va del 23 al 8 de abril, que es la posibilidad de, a través de los diferentes medios, especialmente tenemos allí también habilitado, es que los colombianos y los ciudadanos tengan la oportunidad de leer las historias de las víctimas, historias que van a estar circulando en espacios públicos y lugares comunes, y que además estarán contenidas en nuestra página en internet, www.unidaddevictimas.gov.co. Y lo que buscamos es que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer estas historias de primera mano, que tengan la oportunidad también de ser leídos, ser grabados y enviados como audio en los temas de WhatsApp. Para eso, cada una de estas historias va a tener su código QR que lo dirige a un link directamente para que pueda hacer la grabación de esta historia de vida de una víctima. Y lo más importante es que no queden en el olvido. Bueno, en Colombia, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hay más de 9 millones de víctimas del conflicto, director. ¿Acaso son las historias de esas 9 millones de personas? ¿De dónde surgen esas historias que queremos que conozcan 50 millones de colombianos? ¿Cómo surgió Dona tu Voz? Bueno, Freddy, surge de el trabajo que venimos haciendo con esas víctimas, son 9 millones de víctimas, a través de la estrategia de recuperación emocional grupal. 256,000 víctimas han participado en esta estrategia. Sabemos que los hechos victimizantes generan impactos grandísimos en la calidad de vida, en el tema psicosocial, y por eso, más allá de las ayudas y más allá de la atención que le brindamos a las víctimas frente a los procesos de orientación, sabemos que el proceso psicosocial es supremamente importante. En este proceso de recuperación emocional hemos logrado recuperar testimonios de las víctimas a través de 1.500 bitácoras viajeras, bitácoras que nos permiten conocer esos relatos de primera mano de las víctimas frente a estos hechos victimizantes que nunca debieron haber sucedido, pero ya las víctimas, con esa capacidad que tienen de resiliencia, esa capacidad de asumir, de salir adelante, hoy nos permiten poderle contar a los colombianos qué fue lo que sucedió. Entonces, de estas narraciones surgió la idea de hacer la campaña que nos involucre a todos y que efectivamente se solidarice con todas las víctimas del conflicto, y teniendo en cuenta que 1 de cada 5 colombianos es víctima del conflicto. Por eso, Freddy, queremos contarle a la gente y que entienda un poco más cómo surgió esta apuesta que hoy nos une, y los invito a que veamos el siguiente video. Estamos en el municipio de Icononso, en la vereda San José de Guatimbol. De aquí también surgió el desplazamiento como tal hacia la capital. Ahí me tocó desplazarme para Bogotá sin saber a dónde llegar. La unidad de víctimas realizó unos talleres. Llegamos a ese tema de la bitácora de un libro para llevar como un recuerdo de lo que sucedió, ¿no? La bitácora a la cual he dado a conocer es una bitácora que la hace un hombre de 60 años, nacido y criado en este país hermoso. Para que la gente en el mundo entero vea lo que es el relato de los que hemos vivido la violencia y el desplazamiento forzado.
no solamente la vean por televisión. O sea, mi hija me la ayudó a hacer porque yo no sé escribir. Dice, mamá, yo a los 17 años que tengo, yo no he sufrido un tropezón de nada. Pues mi madre me dijo que le ayudáramos a hacer la bitácora y ella nos explicó todo lo que ella vivió, todo cómo sufrió, para dónde corrían, para dónde iban. 2 días nos lo llevábamos cada quien para la casa. Un día o 2 días uno y se la pasaba al otro y el otro al otro, y el siguiente jueves se traía aquí. Ahí nos hemos abrazado y nos hemos compartido, nos hemos sentido tan bien. Cada uno pudimos contar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Sí, ya cambia uno un poco y le quita a uno como ese miedo, como esa vaina que tiene uno antes. Porque uno conoce historias de otras personas y otras personas conocen la historia de nosotros. Yo pienso que también hay debe haber mucha expresión de todas esas otras comunidades también que también quieren lo mismo que nosotros, que la gente los conozca y nosotros también conocerlos a ellos. Pues que es algo muy importante para uno. Imagínese una bitácora que la vea todo el mundo, pues algo bonito. Y la historia tiene que quedar reflejada y documentada para las nuevas generaciones. Y es una historia que no la queremos volver a repetir. Nos abrieron espacio para donde uno nunca pensaba que iba a salir o que iba a ver las conversas de uno, lo que uno haya escrito en esa bitácora. Por ejemplo, uno cuando iba a pensar que de otras partes no iban a traer a uno. Nunca. Lo mismo, nosotros hace ya 2 años dijimos, ya no vuelven por acá más. Aparte del dolor que lleva ese libro, se siente uno bien feliz que no lo hayan olvidado, que eso no se haya quedado ahí. La vimos los que la sentimos. Entonces me parece muy importante que eso llegue para todo el mundo, que nacional e internacionalmente lean y miren, se den de cuenta. La situación que vivimos en una región como fue Guatimbol, que el mundo se diera cuenta cómo vivimos en esa época nosotros los campesinos. Pues orgulloso de saber de que esta bitácora que está dando la vuelta pues sea de suma importancia. Y ojalá que la juventud hoy en día lea esas bitácoras, que todo no es como está, sino que vean que unas personas sufrimos más que otras. Y siempre con la convicción de que los hombres valientes no son los que hacen la guerra, sino los que luchan por la paz. Pues Dios quiera que la paz y la tranquilidad nos siga acompañando, no solo aquí, sino para todo Colombia. Importante, Freddy, conocer esas bitácoras. Todas las víctimas nos han pedido, más allá de pronto ese relato que quede allí en esas bitácoras guardado, a través de la estrategia lo que nos pedían es que los colombianos conozcan. Allí teníamos el relato en el cual esa mamá que no tiene la posibilidad de escribir le dio a conocer a su hijo, solamente a su hijo, qué era lo que había sucedido. Y por eso decía ella, esa niña no ha sufrido ni el 5% de lo que a la mamá le tocó sufrir durante tantos años. Entonces lo importante es conocerlo y por eso todos los días, desde las labores que realizamos en el territorio, donde nos la pasamos en el territorio, escuchamos a las víctimas, escuchamos esas voces, escuchamos todos esos relatos que nos permiten pues, conocer de primera mano qué fue lo que sucedió en el conflicto. Y por eso nuestro compromiso como gobierno nacional es hacer un reconocimiento a su resistencia, a su resiliencia, a su heroísmo y rechazar de una vez los actos de violencia como invitación a que estos hechos se vuelvan a repetir. Y eso hace parte de la reparación integral hacia las víctimas, más allá del tema administrativo y los pagos de la indemnización, es el reconocimiento hacia la reparación. Y por eso voy a mostrarles lo que tenemos preparado para la conmemoración. Lo primero vamos a tener pues afiches, vamos a tener esos afiches que nos permiten posicionar esta campaña de Dona tu voz, dona tus oídos. Adicional a eso, vamos también a tener pendones que van a estar en diferentes espacios, como les hemos estado mencionando, sitios estratégicos para que los colombianos, todos nosotros, conozcamos de primera mano las historias de vida que están allí reflejadas en estas bitácoras y que fruto de un ejercicio hemos logrado
tenerlos. También vamos a tener muebles. Estos muebles van a permitir, a través de acceder con un código QR, lograr hacer la grabación de esta historia de vida para que quede allí reflejado de que yo, aparte de leerla, me apropio de una historia de vida de una víctima del conflicto. Y también vamos a tener los mini-sit que nos permitan también conocer y tener esos espacios donde las víctimas y los colombianos van a tener una interrelación frente a esas historias de vida que nos llegan a nosotros a través de esta plataforma que nosotros tenemos, que es la página en Internet. A través de Internet, a través de este código QR, pero también van a estar otras estrategias como son estos módulos donde pueden las víctimas y los colombianos grabar esas historias de vida. Muchas víctimas se van a ver reflejadas en estas historias de vida y pues el objetivo que tenemos nosotros como entidad y como entidades que estamos en el proceso de ejecución de la ley de víctimas es que la gente vea la historia, se detenga unos minutos, la lea, tome conciencia, grabe un mensaje de voz y lo envíe. Las piezas, como lo vemos en la presentación, tienen este código QR en la parte inferior que les va a permitir acceder a nuestra plataforma, pero también hay situaciones en las cuales se pueden presentar dificultades y por eso también tenemos un número de celular que les permite hacer cualquier tipo de grabación y es el 317-665-3961. ¿Qué queremos? Hacer de que eso que las víctimas sufrieron y que hoy se ve reflejado en las bitácoras y que a través de un proceso seleccionamos todas esas 40 relatos que les permite reflejar en gran parte el sufrimiento de esos 9 millones de colombianos se vea reflejado a través de estos instrumentos. ¿Cómo son las fases de la campaña? Lo primero que vamos a tener, Freddy, y a todas las personas que nos acompañan, es del 23 al 8 de abril vamos a tener la oportunidad de grabar nuestra voz frente a los relatos que tenemos de estas historias de vida y posterior, el día 9 de abril, vamos a la segunda parte de la campaña que tiene que ver con Dona tus oídos. Lo primero, donamos nuestra voz frente a estos relatos de historias de vida que sucedieron a las víctimas y lo segundo es el 9, después de haber recogido todo este material, el 9 vamos a escuchar a estos relatos y por eso es la otra parte de la campaña, Dona tus oídos. También vamos a tener el 9 de abril la sesión en el Congreso de la República, como lo indica la ley, y ahí estaremos acompañando a las víctimas del conflicto y por eso quiero invitar con todas estas iniciativas a todos los colombianos que se unan a través de las redes sociales, nos acompañen a través del hashtag numeral 9A donar tu voz y también pues toda la invitación y el trabajo ha sido articulado con todas las entidades del gobierno, con todas las entidades, además de eso con el apoyo y la cooperación y por eso es tan importante tener y estar trabajando tanto con el Centro Nacional de Memoria Histórica cuyos directores nos están acompañando en el día de hoy y por eso quiero dar paso para que ellos puedan y tengan la oportunidad de hacer la lectura de su historia frente a esta primera parte de la campaña que es Dona tu voz. Director Ramón, muchísimas gracias. Entonces, la presentación, el hashtag numeral 9A, donar tu voz. Ahora invitamos al director Andrés Castro a que nos haga la lectura de una de las historias fruto de la restitución. Doctor Andrés. Con mucho gusto, Freddy. Voy a proceder a dar la lectura de la historia de María del Pilar Espinel. Mi nombre es María del Pilar Espinel. Mi infancia transcurrió entre cafetales en Bugalagrande, Valle del Cauca. Mi finca se llama El Porvenir y la trocha que conduce a ella es larga y tiene una vista increíble con un valle de lagunas. A esta finca, en el año 1999, llegó el bloque Calima de las autodefensas y tuve que desplazarme a Cali con toda mi familia. Estuvimos muchos años lejos de nuestro hogar con la ilusión de volver al campo y gracias a la restitución cumplimos el sueño de regresar a la vereda La Morena y volvimos a cultivar nuestro café Galicia,
que es 100% orgánico y tiene dulces notas a chocolate. Trabajamos para que el café llegue a países como Francia, mientras disfrutamos de la alegría de vivir en nuestro paraíso. Bueno, esa es la historia de María del Pilar, director. ¿Qué ha pasado después de los hechos? ¿Qué ha pasado con la historia de María del Pilar? ¿Cómo contribuye la restitución de tierras a la transformación de territorios, director? Freddy, para mí es un honor haber dado lectura a la historia de María del Pilar, a quien conozco personalmente y he estado en su finca El Porvenir. Hoy en día María del Pilar es una próspera empresaria del campo. Ella, además, en restitución de tierras, participó del programa de acceso especial a las mujeres, el cual cuenta con una estrategia y acciones para empoderarlas en temas como la exigibilidad de sus derechos, el liderazgo y las herramientas para que se conviertan en empresarias del campo. Gracias a los resultados de ese programa de acceso preferencial para mujeres, hoy podemos ver cómo las mujeres ejercen otro papel, han pasado a ser parte de los proyectos productivos, ejercen liderazgo en las juntas directivas y en los espacios donde se pueden hacer alianzas y establecer contactos para la comercialización de sus productos. Acciones con las que se ha logrado reconstruir el tejido social. Además del proyecto de María del Pilar, es innovador y tiene que ver con temas de desarrollo sostenible. Hoy en día en la vereda La Morena de Bugala Grande se producen cerca de 9 bioinsumos que son usados en sus propios cultivos y además se comercializan con otros productores de la zona. Lo más representativo es que a pesar de la pandemia, ellos han logrado realizar su primera exportación de café a Francia y están preparados para conquistar otros mercados internacionales. De esa manera, la restitución de tierras transforma vidas. Muchas gracias, director, por la lectura de esta historia, por contarnos en qué va la misma, esta historia de vida de María del Pilar. Ahora vamos a hablar de la memoria histórica y por qué es tan importante en todo el proceso de reparación integral. Para esto invitamos al director Acevedo, el director Darío Acevedo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, para que nos haga una lectura de otra de estas historias. Bueno, muchas gracias, Freddy. Para todos ustedes voy a leer la historia de alguien que se hace llamar Jairo. Muchas víctimas no dan su nombre por temor a ser revictimizadas. Hasta allá ha llegado la consecuencia de esta violencia irracional que se ha vivido. Dice Jairo así: en este sentido, dono mi voz en esta campaña. Crecimos en un ambiente sano entre las montañas de mi tierra. A mis hermanos y a mí nos gustaba volar cometas en una loma que había cerca de la casa. Mi papá cultivaba café y en cosecha todos recogíamos. Así pasé mi niñez y adolescencia. Cuando llegaron unos hombres armados, no entendíamos qué pasaba. Mataban familias enteras, quemaban las casas. Había mucha gente abandonando sus cultivos y sus animales, llevando apenas lo que podían cargar en sus hombros. Nosotros le preguntábamos a mi papá qué pasaba y él solo lloraba y nos decía: no salgan, no hablen con nadie, hasta que también nos tocó salir a nosotros para salvarnos. El día que logré poner en un papel el dolor que viví, volví a sentir el olor de la vida, que huele a café. A la familia que logré formar, sé que voy a darle el futuro que mi papá quiso darnos, pero que la violencia le negó. Muchas gracias, director Darío Acevedo, por compartir esta historia de una víctima a través de su voz. Director, ¿cuál es el papel de la memoria histórica y por qué es tan importante contar la historia de las víctimas? Bueno, esa es la misión que nosotros tenemos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica: recuperar la memoria de las víctimas, sus narraciones, sus relatos de hechos muy dolorosos que jamás se deberían volver a repetir. La importancia de hacer este trabajo es para que las generaciones actuales y futuras sepan
lo ocurrido, conozcan lo ocurrido y no vayan a pensar que eso es una invención o que vayan a negarse a reconocer que generaciones anteriores e incluso las actuales están sufriendo hechos inenarrables, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra a lo largo y ancho del país. Son muchos los sectores de la sociedad que han sufrido esos hechos y necesitamos recordarlos, pero necesitamos recordarlos para que la sociedad entera, el gobierno nacional, las entidades civiles, los gremios, se unan, las religiones, para exigir que nunca más se vuelva a repetir estos hechos de violencia. Es decir, tiene que haber un objetivo pedagógico para que en Colombia nunca más vuelva a ocurrir este tipo de cosas, este tipo de sucesos tan trágicos que han dejado tanto dolor. Pero también es importante no solamente recordar el dolor, sino cómo nuestro pueblo, cómo las gentes humildes, incluso los empresarios que se arruinaron, pequeños, medianos y grandes, han logrado rehacer sus vidas, han logrado superar el dolor y han vuelto a vivir a sus tierras, a sus barrios, han vuelto a la vida normal, aunque mantengan el recuerdo doloroso. Entonces, hay lecciones también que hay que aprender de estas narraciones que estamos haciendo en esta hermosa campaña impulsada por el gobierno de Paz con Legalidad. Dona tu voz, dona tus oídos, para que muchas personas a lo largo y ancho del territorio sigan esta campaña, la repliquen y puedan donar su voz leyendo esas historias en los salones de su casa, en las aulas, en un colegio, en un salón comunal, en cualquier sitio donde se pueda leer estas historias, de tal manera que la gente recuerde con, digamos, con todo el carácter sagrado que esas historias tienen, y que el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas, pues realicemos los actos centrales en conmemoración de las víctimas del conflicto armado. Sí, señor, así es. Estamos recordando que estamos en el lanzamiento de la campaña Dona tu voz, dona tus oídos, con la presentación del director general de la Unidad para las Víctimas, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, el director nacional del Centro de Memoria Histórica. Muchas gracias. Y quiero, doctor Ramón Rodríguez, antes de pasar a la ronda de preguntas, preguntarle, ¿nos va a leer alguna de estas historias, como lo hizo el director de la Unidad de Restitución, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica? Claro que sí, Freddy. Vamos a hacer lectura de una historia de Andrés y su familia en cualquier parte de Colombia. Es un tema de desplazamiento. El desplazamiento es el hecho victimizante más alto en el registro. Más del 93% del registro único de víctimas es por un hecho de desplazamiento. Y esta historia es de Andrés y su familia. Dice: nuestros ancestros fueron agricultores, por eso mi esposa y yo criamos también a nuestros hijos en el campo. Arrendamos una tierra y construimos una casa que poco a poco fuimos mejorando. Cuando mi esposa y yo nos acordamos de esto, se nos llenan los ojos de lágrimas. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Un 7 de octubre, un hombre con la cara cubierta con un pañuelo nos dio un panfleto que decía que teníamos que irnos antes de que se acabara el día o nos mataban. Nosotros nos preguntábamos qué habíamos hecho, pero sin pensarlo más salimos de ahí. Vivimos en casas que se inundaban, aguantábamos hambre y nuestros hijos permanecían muy tristes. Sin saber qué hacer, recurrimos a la Unidad para las Víctimas y allí nos dieron el apoyo necesario para recuperar la esperanza de una vida mejor. Tuvimos certeza de poder construir un presente y un futuro para nuestros hijos. Como la historia de Andrés, son muchas en el país y en este momento que estamos en este lanzamiento de esta campaña, pueden suceder y estarán sucediendo muchos eventos de desplazamiento en el territorio. A pesar de todo el esfuerzo que hace el gobierno nacional, lastimosamente, durante la vigencia del 2021 hemos tenido 25 eventos de desplazamientos masivos y situaciones complejas también de confinamiento. Por eso
es tan importante esta campaña y generar la confianza, generar la conciencia frente a que esto no es ajeno a cualquier colombiano y por eso estamos en la campaña Dona tu voz, dona tus oídos. Bueno, muchas gracias, director Ramón. Gracias a los directores que nos están acompañando por donar su voz para conocer la historia de cada una de las 9 millones de víctimas del conflicto, de una en este caso que ha leído el director Ramón, una que ha leído el director del Centro Nacional de Memoria y una que ha leído el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Ahora responderemos las preguntas que hemos recibido a través del chat del Facebook. Recordamos, por favor, escribirnos las preguntas relacionadas con esta campaña, si tienen dudas con esta campaña Dona tu voz, dona tus oídos. La solicitamos y le solicitamos a todos escribir en el chat su nombre, medio de comunicación, si pertenecen a alguno, la pregunta a quién va dirigido. Tenemos algunas inquietudes y la primera de ellas es ¿quién puede leer las historias de las víctimas y dónde podemos encontrarlas? No sé si nos puede responder esta inquietud, director Ramón o director Andrés o el director Darío. Bueno, voy a iniciar y las historias las puede leer cualquier colombiano. Lo que queremos es generar confianza en todos los colombianos y por eso a través de estos mecanismos que expusimos, de los afiches, de nuestra página en internet, allí www.unidadvictimas.gov.com, encontrarán las historias, las pueden leer y en cada uno de los instrumentos que colocamos durante la campaña, como son estos dispositivos que les permiten directamente grabar la historia, y en el link que aparece en cada historia de vida aparece un código QR y con ese código puede acceder fácilmente a hacer la grabación de esa historia de vida. Nos está preguntando, pues sumado a lo que usted nos acaba de responder, posteriormente, ¿dónde podremos escuchar las historias que hemos enviado por el código QR? Posteriormente, Freddy, también a través de la página van a quedar allí en esa plataforma que estamos organizando y que ya se está cargando con toda la información que está recibiendo, y estará allí en nuestra página en internet, en ese repositorio de información. Acá hay una pregunta que les ruego brevemente a cada uno de los 3 directores podamos responderla, porque nos dicen, bueno, 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. ¿Cuál es el balance en atención y reparación en estos 10 años de la Ley de Víctimas? Pues teniendo en cuenta que ya la Ley 1448 pues iría hasta este año. Bueno, Freddy, voy a iniciar. Ya le doy la palabra a los compañeros. Vamos a hacer un balance muy rápido. El balance en estos 10 años de implementación de la ley ha sido un trabajo arduo que nos ha permitido consolidar en los temas de emergencias humanitarias, todo lo que tiene que ver con la atención de las emergencias humanitarias, todas atendidas. El gobierno nacional a través de la unidad es el principal actor humanitario, garantizando inmediatez tanto en dinero como en especie. Luego de eso, puntos de atención, centros regionales para atender a las víctimas. Lastimosamente la pandemia nos ha limitado un poco, pero de forma progresiva y gradual los estamos pues, colocando nuevamente en funcionamiento. Esto muy de la mano con los entes territoriales. No hay solicitudes pendientes de atención humanitaria por colocar. Sabemos que la pandemia ha arrojado solicitudes de atención humanitaria en los componentes de alojamiento y alimentación. Y luego, pues en el tema de registro, no tenemos rezagos en el registro de víctimas. Había muchas solicitudes que a veces estaban pendientes para hacer procesos de valoración. Hoy podemos decir que estamos al día. Las novedades también estamos al día. El año pasado fue el año donde se dejaron más recursos para hacer las indemnizaciones. Llegamos a 120.000 indemnizaciones, lo que nos permite dar un cumplimiento a unas metas que teníamos trazadas. También el compromiso del presidente Iván Duque para dejar esos recursos de casi 1 billón de pesos. En ningún año se había dejado tantos recursos para el cumplimiento de los pagos de las indemnizaciones. Y algo importante, avanzamos en los procesos de retornos y reubicaciones con los planes de retornos y reubicaciones y reparación colectiva. Esto de reparación colectiva hemos logrado cerrar 25 sujetos de reparación colectiva en este gobierno. Se han cerrado solo 3 en 8 años. Y lo que buscamos es poderle llegar a los colombianos, poderle llegar con toda la ruta de atención, asistencia y reparación. Y eso significa
tener un soporte en todas las fases, que es desde la Dirección de Gestión Interinstitucional, hacer toda la coordinación de oferta institucional, de ofertas que aparecen, para poderles llegar a las víctimas y poderlos atender. Entonces, cumplimiento en un gran porcentaje frente a las limitaciones que hemos tenido, teniendo en cuenta el universo de víctimas, los recursos y el hecho de desplazamiento, el hecho victimizante de desplazamiento, que es el que tiene mayor peso en el registro. Muchas gracias. Doctor Andrés. Muchas gracias, Freddy. A ver, en restitución de tierras, en el cumplimiento ya de los 10 primeros años de la vigencia de la Ley 1448, básicamente nosotros hemos recepcionado a través de las oficinas de atención al público y de las direcciones territoriales del orden de unas 128,000 solicitudes. Los resultados que podemos mostrar a quienes son solicitantes en restitución de tierras es que jueces y magistrados especializados en restitución han ordenado, bien sea la restitución o la compensación en predio equivalente o en dinero, de cerca de 400,000 hectáreas. El número de beneficiarios en restitución de tierras hoy en día asciende a unas 70,000 personas. Como lo mostramos en el caso de María del Pilar Espinel de Bugalagrande, hay un programa de acceso preferencial para mujeres y la mitad de las mujeres hoy en día son titulares de la acción en restitución de tierras, teniendo en cuenta que también son las mujeres víctimas del despojo y el abandono forzado. Nosotros, entonces, somos un proceso administrativo que instruye el proceso de restitución, y donde procede la restitución, donde hay vocación a que ese predio sea restituido, lo ponemos en conocimiento de un juez. Son los jueces y los magistrados, entonces, quienes son los responsables de resolver esas situaciones y de ordenar la restitución y las demás medidas de reparación integral a estas víctimas de despojo y abandono forzado. En la implementación de proyectos productivos, en la vigencia de los 10 años de la ley, se han invertido del orden de unos 150,000 millones de pesos con apoyo de la cooperación internacional. Estamos en distintas cadenas pecuarias, agrícolas, acompañamos a nuestros productores no solo en la formulación del proyecto, que sea un proyecto concertado, sino que además tenga vocación de sostenibilidad, de viabilidad económica. En esa medida también los acompañamos a que obtengan acuerdos comerciales. Eso dentro de la estrategia del gobierno de agricultura por contrato. Hacemos parte, como bien lo señalaba el profesor Darío Acevedo, del pilar de paz con legalidad, y este gobierno ha tenido un firme compromiso y voluntad para acompañar a las víctimas y lograr resolver las dificultades que se puedan presentar, diría yo, más en el cumplimiento de las órdenes, muchas no solo a cargo de la unidad de restitución, sino que pueden estar a cargo de la UARIF o de otras entidades. Fundamentalmente me referiría a los temas de vivienda, de la solución de vivienda, que hoy en día está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Pero la ley va muy bien. Yo diría que estamos agotando la etapa administrativa, estamos poniendo en conocimiento de los jueces los casos que prestan mérito para restitución de tierras, y en el documento COMPES sobre la renovación de esta política, con base en la prórroga de la ley que ya fue sancionada por el presidente el pasado 8 de enero a través de la ley 2078, por 10 años más, hasta el año 2031,
tenemos que buscar la manera de darle cumplimiento a esas órdenes. Estamos viabilizando que en ese término de los 10 años de la prórroga logremos atender a todas las víctimas de despojo y abandono en restitución de tierras. Muchas gracias, doctor Andrés. Doctor Rubén Darío. Bueno, muy brevemente les voy a contar lo que es el balance de estos 10 años del seguimiento por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica de la atención a las víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos 4 direcciones técnicas. En la Dirección de Acuerdos de la Verdad se reciben declaraciones de paramilitares desmovilizados de la Ley de Justicia y Paz que no hayan cometido delitos atroces. Se reciben, al cabo de este año, se recibirán 18.300 certificaciones de contribución a la verdad y de compromiso de no repetición. Eso es muy importante. Ahí es la única unidad en la que se trabaja con victimarios. Y se habrán publicado también hacia diciembre un total de 10 informes sobre 39 estructuras paramilitares que se identificaron y que nuestros funcionarios y contratistas pues, han estado trabajando sobre el terreno para realizar esos informes que van a servir para un mayor conocimiento sobre el fenómeno. En la Dirección de Construcción de Memoria, pues, desde la dirección anterior hasta ahora se tienen cerca de 150 publicaciones entre informes e iniciativas de memoria, relatos de las víctimas que se hacen a través de cartillas, videos, documentales. Ese es un número superior a las 200 publicaciones. Hemos impulsado también a lo largo de estos 10 años unas 200 trabajos con comunidades para recuperar la memoria de tragedias que tienen que ver con secuestro, con masacres, con destrucción de pueblos, destrucción al medio ambiente, asesinatos fuera de combate o falsos positivos, entre otros. También hemos realizado numerosos eventos conmemorativos de esas tragedias, acompañando a las comunidades, realizando actividades museísticas y hemos posicionado la noción de la diversidad de las víctimas, es decir, de que en el país y a lo largo del conflicto armado son muchos los sectores de la sociedad, diríamos casi todos, que de alguna manera han sufrido el conflicto y hay unos enfoques diferenciales que también hemos atendido como niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, etnias, policías y soldados que sufrieron el conflicto. Y finalmente, 2 unidades que son estratégicas, la Dirección de Archivos de Derechos Humanos y la Dirección de Museo en Memoria de las Víctimas. Ambas unidades confluirán el año entrante en una sola entidad y son los 2 mandatos principales de la Ley de Víctimas para el Centro Nacional de Memoria Histórica. En Dirección de Archivos de Derechos Humanos hemos logrado consolidar la construcción de un sistema en el que se protege y se pone al servicio de los usuarios y de la población en general. Todos los archivos que han llegado a nuestras manos se han digitalizado, más de 1.500.000 documentos que tenemos en nuestro poder y tenemos también un dispositivo, una app que puede ser consultada por cualquier persona en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Y hemos realizado diversos eventos de divulgación de la importancia de los archivos de los derechos humanos. Y finalmente, en materia de Museo de la Memoria de las Víctimas, esta es la obra más importante, ya la estamos construyendo físicamente en la ciudad de Bogotá, en la confluencia de la Avenida de las Américas con la Avenida 26. Llevamos 4 meses de actividad de realización de las excavaciones profundas, de las cimentaciones. Próximamente se empezará a levantar la estructura de ese edificio que va a estar dedicado a la memoria de todas las víctimas. Es la memoria de las víctimas. No nos vamos a ocupar de otros temas porque acá es lo que manda la ley y es nuestra misionalidad.
los relatos de quienes hayan sufrido y el relato de los hechos, y también mensajes pedagógicos contra el uso de la violencia, mensajes de exigencia de no repetición. Va a ser un espacio sagrado en donde la gente será invitada a reflexionar, a pensar, a sacar sus propias conclusiones, y donde nosotros ofreceremos información copiosa y abundante para que todo visitante nacional o extranjero tenga la manera de formarse una idea de todo lo sucedido en Colombia a lo largo del conflicto armado. Hay múltiples preguntas, directores, vamos a tratar de resolverlas algunas rápidamente, pero quiero empezar por usted, doctor Rubén, porque nos están preguntando por qué es importante que los colombianos escuchen estas historias enmarcadas en esta campaña Dona tu Voz. Eso, digamos, en el caso de nuestro país, la importancia es que la gente conozca el sufrimiento de las víctimas. ¿Para qué? Para exigir la no repetición. Ese es el mensaje fundamental, que no haya repetición. Porque es que los colombianos estamos cansados de tanta violencia, de que tengamos que esperar negociaciones eternas con grupos armados irregulares que creen que la sociedad los tiene que premiar para poder hacer la paz. La sociedad tiene que exigirle a esos grupos que cesen la violencia y que la única compensación que deben esperar ellos es una justicia transicional, es decir, la reducción de penas, pero no más allá. Hoy estamos viviendo asesinatos de líderes sociales, despojos, otra vez. O sea, tenemos pendiente la asignatura de la paz. Pero la paz puede llegar más rápido en la medida en que la sociedad toda se una, y este relato que hacemos nosotros de las memorias que vienen de décadas atrás puede servirle a las generaciones actuales, a los dirigentes políticos, para que se entienda que tenemos que llegar a superar definitivamente esta tragedia que nos ha afectado y nos ha dolido tanto. Bueno, hay una pregunta que nos hacen y es, si no soy víctima, ¿puedo donar mi voz, doctor Andrés? Sí, claro. Se pueden cargar todos esos relatos, como ya lo explicó el director Ramón, y todos podemos acceder para leerlos y poder escucharlos. Pero yo diría que el mensaje es que todos nos unamos en esta campaña de Dona tu Voz, Dona tus Oídos. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer las historias sobre cómo las víctimas han logrado transformar sus proyectos de vida a través del reconocimiento que hace el Estado y el aporte que cada uno puede hacer. Por eso es tan importante el trabajo que hace el Centro de Memoria Histórica, que es como esa toma de conciencia de que este es un problema de todos, que no podemos esperar, como lo mencionaba ahora el profesor Darío, a que se concluyan los procesos. No, todos tenemos algo que aportar. Entonces sí, es posible que alguien que no haya sido víctima también pueda hacer un aporte a esta campaña. Muchas gracias. Doctor Ramón, pregunta el periódico Canal PIC Televisión en Tolima, ¿los niños pueden donar su voz? Freddy, claro que sí. Lo más importante aquí es a esas nuevas generaciones tengan la oportunidad de, bajo la orientación de su papá o de su mamá, pues grabar la voz, que ellos tengan la oportunidad de conocer qué fue lo que les sucedió a colombiano, pero más allá también que tengan la posibilidad de interpretarlo. Nos dice, soy artista plástica y me gustaría hacer un aporte desde Santander. La violencia me volcó la mirada hacia el arte. Bueno, todos los aportes bien recibidos, directores. Así es, yo creo que pues en el museo nosotros vamos a recibir de parte de las víctimas todo tipo de objetos, documentos, cartas, fotos, que tengan que ver con la experiencia que vivieron. Y en muchos casos hemos encontrado
de parte de niños, de mujeres, de hombres, de líderes que desarrollan una actividad, desarrollan unas aptitudes artísticas que las plasman en el lienzo o en objetos de cerámica, en donde se puede de alguna manera representar el sufrimiento. Entonces nosotros vamos a recoger en nuestros recorridos, en nuestros contactos con las víctimas a lo largo y ancho del país, todos estos materiales para hacer un análisis y ver de qué manera van a estar en las exposiciones, porque vamos a tener mucho tipo de exposiciones, unas en el Museo de Memoria en Bogotá y otras itinerantes que van a estar circulando, algunas son físicas, algunas van a ser virtuales, pero vamos a tener que destinar mucho esfuerzo para llevarlas a diferentes sitios del territorio nacional para que la gente mire esas obras. ¿Cuántas historias se pueden enviar? No, es decir, nosotros vamos a copiar mucho tipo de historias, o si se están refiriendo a estas que estamos leyendo campaña hoy, yo no sé, Ramón, si eso tiene límites. No tiene límite. La idea es que busquen la historia que más los lleve y los tenga, digamos, en los temas de corazón, de uno diga, mire, eso se identifica familiares con los que fueron desplazados, otros que de otro hecho frente al tema de restitución de tierras. Entonces, no hay límite. La idea es que, pues, que tengamos de una forma racional hacer uso de esta herramienta y tener las grabaciones de verdad de los colombianos que quieran en este momento donar su voz frente a una situación compleja que se vive. Y nos preguntan si se puede donar la voz para leer distintas historias. O sea, se están poniendo al público, digamos, 40 historias. Una persona puede leer varias de estas historias, nos preguntan. Sí pueden leer varias historias y si quieren, muchas de las víctimas que no ven reflejado en esa historia pueden leer o pueden plasmar su propia historia allí. Pero lo principal es utilizar estas 40 historias que tenemos y que sean, digamos, son fruto de un proceso a través de todo lo que se ha hecho con atención psicosocial y que se hizo una revisión minuciosa para poder sacar. Bueno, nos dicen cuántas víctimas participaron en este ejercicio, en esta construcción de historias, y esta construcción de historias, ¿cómo les ayuda a ellas? Bueno, participaron en la estrategia, solamente en la estrategia de recuperación emocional que nosotros tenemos registro, más de 256.000. De esas hay 1.500 bitácoras, de las cuales, de esas bitácoras, después de ese trabajo psicosocial, permite plasmarlas a través de este instrumento. De ahí salieron, pero también adicional a eso, ¿en qué les sirve a las personas? Lo primero es un proceso de duelo frente a lo que les sucedió. Es un trabajo que se hace a través de un equipo de psicólogos. Esta estrategia ha sido reconocida también por el Ministerio de Salud frente al trabajo que se hace directo con las comunidades, tanto individual como colectivo, y que les permite hacer el cambio del chip frente a una situación compleja, muy compleja que les tocó vivir. Y como lo leía en mi relato, cada vez que se acuerdan de lo que les sucedió, pues les dan ganas de llorar a su familia porque fue muy duro lo que les tocó enfrentar, y gracias al acompañamiento que se tiene a través de esas estrategias les permite sobrellevar y fortalecer su capacidad de resiliencia al conflicto. Hemos hablado de Dona tu Voz y nos dice Lucía Rodríguez, ¿cómo es la parte de Dona tus Oídos y desde cuándo? Bueno, Dona tus Oídos, lo que hacemos es el Dona tu Voz es del 23 al 8 de abril, es el cargue de todas las historias, los colombianos que tienen a través de los mecanismos que explicamos la posibilidad de cargar cargar la lectura de una historia de conflicto. Lo que hacemos es consolidarlas y el 9 ya podemos hacer la otra parte de la campaña que es Dona tus Oídos, y es escuchar esos relatos a través de los diferentes mecanismos que tenemos ya establecidos. Bueno, muchas gracias. Felipe Mora nos dice, en redes sociales de la unidad se mueven muchos casos de historias de víctimas que vuelven a sus tierras y ahora tienen proyectos productivos. ¿Todas las personas que solicitan restitución obtienen un proyecto productivo? Sí, Freddy. Es muy pertinente la pregunta. En restitución de tierra no nos limitamos simplemente a resolver los problemas de
de la propiedad privada o colectiva, si nos referimos a comunidades étnicas, indígenas o afrodescendientes. La ley es muy clara que lo que busca restitución de tierras es reparar de manera integral a las víctimas de despojo y abandono forzado. En esa medida, además de reconocer el derecho a la propiedad, los jueces ordenan la implementación de un proyecto productivo, la solución de una vivienda rural, la provisión de bienes y de servicios públicos. Me refiero a los acueductos veredales, a la electrificación rural, a todo el tema de salud, de educación, mejoramiento de la red terciaria, la que comunica las veredas y los corregimientos al casco urbano de los municipios. Todas esas medidas de reparación están incluidas dentro de las sentencias de restitución de tierras. Bueno, preguntas de la campaña. ¿Cómo escogieron las historias? La selección de las historias, Freddy, lo que les comentaba hace un momento, obedece a ese trabajo con el equipo psicosocial que tiene la entidad. Nosotros tenemos en el archivo todas las historias. Esas historias a través de esas bitácoras y el trabajo que se ha hecho, y por eso mencionaba de 1.500 bitácoras, de esas 1.500 bitácoras, se hace un proceso donde, teniendo en cuenta los hechos victimizantes que están en el registro, pues se identifican las historias que reflejen de esos 9 millones, pues refleje hacia las historias de esos 9 millones de colombianos que en su momento no pueden contar su historia. Nos dicen que si desde hoy se pueden ya enviar la historia al código QR, el número celular que se entregó. Pues estamos ya en ese proceso. La idea es habilitar a partir del 23 para tener mayor certeza de toda la plataforma tecnológica. Hoy estamos dando a conocer, pero lo que queremos es a partir del 23, cuando pues ya la historia vaya directamente a nuestras plataformas. María Teresa Suárez Ramírez dice, doctor Andrés, en la historia que leyó se habla sobre el éxito del proyecto productivo. ¿Hay más historias así de beneficiarios de restitución? Muchas, y por todo el país. La idea es que por donde pase esta política pública en materia de restitución de tierras, logremos la transformación de vida de esas comunidades. No solo lograr el retorno a sus territorios, sino que tengan un proyecto de vida a través de una actividad económica lícita que formulada de manera muy técnica, con buena asistencia técnica por parte de los equipos de proyectos productivos de la unidad, con acuerdos comerciales suscritos directamente entre estos productores y los potenciales compradores, ellos logren potenciar su actividad económica y se vuelvan empresarios del campo. Así tenemos desde Nariño, pasando por Tolima, por el Valle, por el Cauca, en Cundinamarca, en la costa, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Antioquia, en Córdoba, en fin, por todo el país. No solo en actividades pecuarias de ganadería que debe ser concentrada e intensiva, inclusive silvopastoril, amigable con el medio ambiente, pero también en actividades pecuarias, agrícolas, perdón. Me refiero a productos como la pimienta del Putumayo, los cafés especiales, el ají que producimos para el ají tabasco, en fin, distintas cadenas productivas que tengan volúmenes, cantidades y calidades que permitan competir en el mercado. Muchas gracias, director. Nos preguntan víctimas en el exterior que si ellos también pueden enviar la lectura de historias. Claro que sí, Fred. Claro que pueden hacerlo. La idea es a través de este número, es una línea que desde el código lo trasladan hacia esta línea telefónica y puede hacer la grabación de esa historia. Muy bien. Queremos agradecerles a ustedes, directores, por la participación, pero también queremos agradecerles especialmente
a los medios de comunicación que se han conectado, a la ciudadanía en general, a las víctimas del conflicto armado. Hay muchas preguntas particulares, ¿no? Preguntas relacionadas con casos, y recordarles que nuestro equipo de trabajo de la Unidad para las Víctimas los estará contactando, nos suministrar información relevante importancia con números de celular y números de cédula en estos espacios que se están generando. En ese sentido, queremos agradecerles a todos la participación, porque de verdad es interesante que todos se vinculen a esta campaña, que toda Colombia se vincule, que la ciudadanía en general se vincule a esa campaña Dona tu voz, dona tus oídos. Doctor Rubén Darío Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a Ramón, Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy agradable este programa, muy bonita la campaña. Me cabe felicitarlos por la organización y espero que podamos concluir de manera exitosa el 9 de abril. Gracias, Freddy, también por su coordinación. Muchas gracias a usted. Doctor Andrés Castro, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, Freddy, por la invitación, a Ramón, a Rubén Darío y a los equipos de la Unidad para las Víctimas del Centro de Memoria Histórica, a mis colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras, a todos, muchas gracias. Pienso que es una campaña muy bonita, muy sensible, que toca mucho ese lado emocional e histórico que tiene estas historias de vida. Cuando nosotros hacemos restitución de tierras, como lo señalaba, resolvemos unos problemas que están en un título de propiedad o en un certificado de tradición y libertad, pero detrás de eso hay historias de vida. Entonces es muy importante escucharlas. Cuando un país toma conciencia de esas situaciones, logra superar y no repetir esa historia. Entonces, de verdad, muchas gracias y quedamos atentos para el 9 de abril. Sí, señor, así es, usted lo ha manifestado. Doctor Ramón, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Freddy. Un saludo nuevamente a todos los equipos de trabajo, tanto del Centro de Memoria Histórica como de la Unidad de Restitución de Tierras, de la Unidad para las Víctimas, para lograr este Facebook Live. Y nuevamente reiterar la invitación a todos los colombianos para que se sumen a esta iniciativa. Está bajo los mecanismos de las redes sociales, a través de nuestra página, y lo que queremos es hacer ese reconocimiento a esa fortaleza, a esa resiliencia y a todo lo que les ha tocado vivir a muchos colombianos, casi el 20% de la población, y que indirectamente nos han afectado, yo creo que a un mayor porcentaje de colombianos. Entonces, para que lo tengamos presente, ya están los parámetros y todos los lineamientos dados frente a la campaña, y por ahora iniciaremos con la parte que tiene que ver con Dona tu voz, con todos los mecanismos que tenemos, y esperamos que ese 9 de abril, en esa sesión del Congreso, tengamos la oportunidad, más allá de eso, poder también complementar la campaña con Dona tus oídos. Importante, más allá de la lectura, más allá de escuchar, es la reflexión frente a lo que ha sucedido durante tantos años, lo que ha sucedido a muchos colombianos, y que lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, director Ramón Rodríguez de la Unidad para las Víctimas. Recuerden, con las historias, léala, grábela, envíela como un audio de WhatsApp al 317-665-3961, 317-665-3961. Ahí se están recibiendo solo las historias, solo esa voz que estamos donando con la lectura de estas historias de vida. Así llegamos al final de esta transmisión, de este encuentro con medios de comunicación, con la ciudadanía, de este lanzamiento de la campaña Dona tu voz, dona tus oídos, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto. Agradecemos al director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, por su participación en este espacio. A todas las personas que estuvieron conectadas y acompañando esta transmisión en nombre de la Unidad para las Víctimas,
víctimas, de la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, mil y mil gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Los dejamos con el video institucional de esta campaña Dona tu voz. Desde hoy, en el poste, en el piso, en la banca, en el parque, en la plaza, en el andén, en una esquina, en la puerta, en el ascensor, en un edificio, en un árbol, en un plato, en la mesa, en un asiento y en todas partes, te vas a encontrar con historias que no podemos olvidar. Hay más de 8 millones. Cuando veas una, no la dejes pasar. Léela y envíala. Dona tu voz para recordar que los derechos de las víctimas del conflicto nunca debieron ser vulnerados. Conoce más en www.unidadvictimas.gov.co. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.